Hola, mi nombre es Ana Isabel, de nuevo los saludo y estoy aquí para platicarles una experiencia de vida que me ayudó mucho en este proceso. Para yo llegar a lo que estoy viviendo, a tener esa confianza, esa confianza en que todo esto va a ser para bien. Todo esto vino a través de una relación con Dios. Y esta relación no empezó ahorita, empezó hace muchos años atrás. Las primeras veces para mí fue difícil tener una relación con Él. Yo me acuerdo, yo me encerraba en un cuarto y me sentaba en el suelo para poder no dormirme, porque ya era en la noche, ya que mi esposo y mis hijos estuvieran dormidos y yo poder estar sola. Y me encerraba en un cuarto y yo empezaba a platicar con él. Y le empezaba a platicar todas mis cosas. Hubo veces en donde yo le decía, a veces siento que estoy loca, que estoy hablando con la pared, porque pues no es visible. Y yo fui siempre desde un principio muy sincera con él. Y yo le decía, eso siento, como que si estoy loca. O sea, como que estoy hablando con la pared. Pero bueno, lo voy a seguir haciendo. Y ya, al día siguiente yo lo volví a hacer, ¿verdad? Ignorando el que yo estaba hablando con la pared. Poco a poco me fui dando cuenta que mis pláticas tenían un buen fruto. Yo salía de ese cuarto con paz, salía tranquila y salía así con una sensación de que me consolaron, o sea, estoy tranquila, recibí un consuelo. Entonces ya me salía del cuarto y eran tiempos que yo duraba platicando con él, largos. Y comento esto porque nosotros estamos formados de 3 partes, espíritu, alma y cuerpo. Y el área espiritual para mí ha sido muy importante en este proceso. Y desde hace muchos años, porque no es el único proceso que he vivido otro tipo de cosas, no iguales, ¿verdad? Pero he vivido otro tipo de cosas. Entonces me fui dando cuenta poco a poquito en esa relación y en esa plática con él. Eran pláticas largas. Yo me daba cuenta que cada vez que yo pedía cosas económicas o expresaba mis emociones, estoy triste, la emoción que yo trajera, cada vez, o problemas, o expresaba problemas, yo le decía que no hiciera caso. Le decía, no te creas, eso no es importante, tienes más cosas en que entretenerte, y yo pidiéndote o dándote molestias con esto, con mis cosas. Y le decía que no se creyera, y ya pasaban los días, y era algo repetitivo que yo hacía sin darme cuenta, o sea, era inconsciente. Hasta que un día yo me puse a pensar, dije, ¿por qué lo hago? ¿Por qué si me dicen que Dios es un Dios bueno, es un Dios de amor, que en todas partes está, ¿por qué yo no tengo esa libertad para expresarme? Ese miedo, ¿por qué no se me quita ese miedo de pedir o ese miedo de platicar con Él mis problemas? ¿Por qué siempre me estoy arrepintiendo de hacerlo? Y me puse a pensar y me fui dando cuenta que mi relación con Él estaba basada en la relación que yo tuve con mi padre terrenal. Yo tuve un padre muy amoroso, muy protector y presente, muy presente, pero emocionalmente no era muy presente. Yo no le podía platicar problemas porque mi papá tenía un problema en los nervios. Entonces cada vez que yo le platicaba un problema, él se ponía mal, o cada vez que yo tenía una necesidad, él se ponía también mal. Pues éramos 8 hermanos
y yo las 7 de 8, entonces no era fácil para él. Pero me fui dando cuenta cómo la relación que yo tuve con él afectaba mi relación con Dios. Y cuando yo empecé a ser más consciente, mis pláticas empezaron a cambiar. Yo empecé a tener ahora sí, a desahogar mi corazón, a expresar todo lo que yo sentía, y empecé también a pedir. Recuerdo que en aquel entonces yo le pedía mucho un premio que hay aquí de donde yo soy, en Monterrey, un premio del Tecnológico, que es una casa. Entonces, es un premiezazo. Entonces yo le pedía ese premio siempre. Yo le decía, a ver, ¿de qué se trata, papito? O sea, es tan fácil, se acaban todos los problemas. ¿Por qué no me das la casa del TEC? O sea, con eso se me acaban los problemas. Les estoy hablando hace muchos años. Entonces le decía, con eso se me acaban los problemas, ¿por qué tanto rollo? Y cada vez que hablaba con él le pedía eso. Aparte de que yo ya me expresaba diferente con él. Ahora sí ya le contaba problemas, mi relación con él ya era más emocional. Aprendí a platicar, no lo que yo trajera en mi pensamiento, lo que yo creyera en mi pensamiento. Aprendí a platicar lo que yo sentía en mi corazón. Ese premio nunca se dio. Y con el tiempo me fui dando cuenta que pasara lo que pasara, tuviera o no tuviera ese premio, yo tenía que confiar en él. Y me enseñé a confiar en él paso a pasito, y créame, esto no fue un día, o sea, fue mucho tiempo. Me da mucha risa porque lo hice por mucho tiempo. Entonces, pasó mucho tiempo para que yo dejara de estarle pidiendo ese premio, hasta que ya entendí y dije, ok, ya entendí. ¿Quieres que yo entienda que tú estás al cuidado de mi vida y que pase lo que pase, tú me vas a proveer lo que yo necesite para la situación que yo esté viviendo? Llámese como se llame. Y lo quería comentar porque a veces nuestra relación, si quiero que quede claro, nuestra relación con Dios puede verse truncada por la relación que tuvimos con la persona de autoridad que nos crió. ¿Qué tuve que hacer yo? Yo tuve que ser consciente de cómo fue mi relación con mi papi y poder tener esa relación más plena con Dios. Fui creciendo poco a poco en la confianza. Siempre le decía, enséñame a confiar en ti. Enséñame a confiar en ti. No sabía lo que estaba diciendo definitivamente, porque ahorita tengo que confiar, me guste o no. Creo que en este proceso él me ha enseñado a confiar muchísimo más de lo que yo hubiera imaginado. De hecho, ha sido una historia de muchos años, en donde yo he tenido esas pláticas con él y las sigo teniendo. Si no estuviera con una actitud como la tengo, a pesar de todo lo que estoy pasando. Entonces me puso muy contenta el saber que había quien me entendiera, había quien me escuchara y había quien, no importaba lo que estuviera pasando, me entendía. Cuando pasas un proceso difícil, llámese como se llame, cualquier proceso, yo no puedo minimizar lo que tú estés pasando, ni tampoco maximizar mi proceso. No, mi proceso tiene el mismo valor que el que tú estás viviendo. Perdón, que el que tú estás viviendo.
A lo que quiero llegar es que Él te entiende y Él sabe lo que tú necesitas. Y si has batallado para confiar en Él, empieza a recordar cómo fue tu relación con la persona que te crió cuando eras un niño, a la persona de autoridad que estaba cuando tú eras un niño, porque eso puede estar influyendo mucho en la relación que tú tengas con Él, para que tu relación sea una relación plena, una relación de confianza, una relación íntima, donde aprendemos a expresar todo lo que sentimos en el corazón, no en nuestros pensamientos. Cuando otra de las cosas que me pasaba era que siempre me sentía yo, cuando lo buscaba platicar con él, yo siempre me sentía como culpable, como que si las cosas no las estaba haciendo bien. Y me fui dando cuenta que cuando era una niña me decían, pórtate bien, si no Dios te va a castigar. Ese tipo de comentarios no lo hace, yo los llegué a hacer con mis hijos. Ese tipo de comentarios te va haciendo como que una creencia equivocada de lo que es Dios. Piensas que Dios te va a castigar o te está culpando de algo. Para mí era muy difícil sentirme sin culpa cuando lo buscaba. Entonces todo eso tuve que escarbar en mi niñez, en cómo fue mi relación con las personas de autoridad, en qué palabras me decían, qué frases me decían y que eran equivocadas. Y me fui dando que eran equivocadas porque fui conociendo ese Dios de amor, ese Dios que siempre está y que me entiende. En los procesos de cualquier tipo de proceso que estés viviendo, en mi caso estoy viviendo, ya saben qué tipo de proceso, entonces, pero cualquier tipo de proceso que tú estés viviendo y no te sientas que tu relación con Dios no sea sincera o plena, es válido que tú vayas a tu niñez y veas cómo fue esa relación con la persona de autoridad, porque puede provocar que esa relación tuya con ese poder superior no tenga la fluidez que deba tener. Si recibiste, no sé, si cuando eras niño te traicionaron, ¿verdad? Porque puede pasar, te traicionaron las personas de autoridad, vas a pensar que Dios en cualquier momento te va a traicionar. Si hubo abandono, vas a pensar que Dios en cualquier momento te va a dar la espalda. Entonces, eso es algo que quería compartir porque en el caso mío me ayudó mucho a tener esa relación con Él plena, me ayudó mucho a confiar en Él. Nadie puede confiar en alguien que no conoce. Entonces yo lo empecé a conocer cuando empecé a tener esa relación, esas pláticas con Él, esas pláticas profundas. Empecé a conocerlo, empecé a conocer a ese Dios que siempre está, que nunca me va a dejar, que pase lo que pase, está al cuidado de mi vida. Entonces, por eso era un tema que yo les quería compartir, porque de verdad quisiera que esa área pudieran ustedes estar más plenos, en ese lugar seguro, en donde ustedes puedan platicar, porque cuando tienes una situación difícil o un conflicto, difícilmente las personas te entienden, aunque lo quieran hacer. Es difícil. Yo misma no puedo entender a otra persona que esté pasando por algo diferente a mí o más grande a lo mío. No lo puedo entender porque yo soy un ser humano, pero Dios es un Dios de amor y Él sí nos puede entender.
Con Él sí podemos abrir nuestro corazón y decirle totalmente lo que estamos viviendo. Les doy muchas gracias por haberme escuchado y este es el mensaje que les quería dejar. Si es necesario perdonar a esa persona de autoridad, perdónalo. Perdónalo porque eso te va a ayudar mucho a poder tener esa relación fluida, esa relación de amor con Dios. Es necesario a veces perdonar, totalmente. Y bueno, eso lo veré en otro tema, pero sí les quería comentar este tema que para mí es muy importante, porque esta seguridad o esta paz, el sentirme plena, el sentirme feliz, a pesar de lo que estoy viviendo, lo logré porque tengo años de tener esa relación con Él. Tengo años de saber que Él está al cuidado de mi vida. Tengo años de ver cómo Él me ha sacado de situaciones difíciles cuando yo no he podido. Él, y nunca puedo, soy muy emocional, entonces nunca puedo. Él siempre me ha sacado. Espero que esto te ayude a que tu relación con Él mejore. Y bueno, ya les iré platicando lo que es el alma y cómo cuidar el cuerpo. Porque eso estamos hechos de 3 partes, ¿verdad? Y cada una de ellas merece tomar responsabilidad de parte de nosotros. Ese nos corresponde a nosotros. Yo me tengo que responsabilizar de mi área espiritual. Yo me tengo que responsabilizar de mi área emocional, que es el alma. Yo me tengo que responsabilizar de ella y yo me tengo que responsabilizar también de mi cuerpo. Son 3 áreas a las cuales nosotros tenemos que responsabilizarnos. La primera es esta, y se trata de esa relación. Espero que te haya ayudado y te agradezco escucharme. Si te gustó, te pido un like y que la campanita. Muchas gracias por escucharme. Me despido de ustedes. Gracias.